bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast Aprendiendo con Nutriash. Es un podcast que estoy muy emocionada, un episodio que estoy muy emocionada porque tengo como invitada a María Laura Chávez para hablar sobre buenas prácticas recomendadas en el parto. Vamos a hablar de otros temas, pero estoy muy emocionada. Ella es enfermera obstetra, es asesora de lactancia materna, es dula, así que no pude haber elegido invitado y que me haya aceptado a una persona con mayor conocimiento. Así que muchas gracias, Marilau, por estar acá. Gracias por la invitación. A mí me encanta poder compartir de estos temas que me gustan tanto, ¿verdad? Y que espero que sean de mucha utilidad para las personas que nos escuchen, que por ahí aclaren dudas o que se tengan como, se lleven una imagen un poquito más clara, tal vez de lo que les gustaría para el nacimiento de sus bebés. Empecemos por eso, porque creo que cuando muchas mujeres se enteran que están embarazadas, ya empiezan, creo que desde el día uno, desde que tal vez esa prueba sale positiva, empiezan, ok, ahora el momento del nacimiento, ¿qué quiero? He Ujú. escuchado tanto sobre la cesárea, he escuchado mucho sobre el parto vaginal, que una persona me dice que esto, otra que esto. Entonces, hablemos un poquito para que obtengan información y que tal vez les ayude a elegir sobre una u otra, aunque ya nos vas a hablar un poco más en detalle, pero no sé si nos puedes ayudar a eso. Sí, esa es una de las como dudas más grandes, ¿verdad? Es como muchas de las decisiones que se toman giran como en torno a eso, a qué tipo de parto voy a tener. Ujú. Es importante que tener en cuenta que, bueno, tenemos sí, desde hace poco relativamente la opción de elegir también una cesárea, ¿verdad? Hasta hace poco la cesárea se reservaba como un procedimiento de emergencia Ujú. para situaciones especiales, donde la vida de mamá o de bebé corrían tal vez algún tipo de riesgo. Ahora sabemos que, bueno, también no es accesible para todos, pero sí es una opción que se puede elegir, lo cual está Ujú. también súper bien, ¿verdad? Al final, cada mujer debería decidir lo que le genere más confianza, más seguridad, Ujú. con lo que se sienta más tranquila, y eso es muy personal. Ujú. Entonces, no es como que un tipo de parto sea mejor que el otro, o esté por encima, ¿verdad? Y que una decisión te vaya a ser mejor mamá por, ¿verdad?, haber tenido un cierto parto, pero sí tener en cuenta como qué me gustaría a mí, ¿verdad? Como tratar de Ujú. quitar un poco los miedos, de quitar los comentarios alrededor o también a veces escuchar experiencias negativas de otras personas nos Ujú. puede asustar. Entonces, como hay como que es un trabajo muy interno, ¿verdad? De qué me gustaría a mí vivir, eh, qué me genera seguridad y para esto es muy importante tener información. Si yo no tengo información, si no me asesoro bien, van a existir esos miedos o esos temores que son comunes y son naturales, Ujú. pero que me van a dificultar el proceso de tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre trato como de explicarle a las familias, bueno, mira, tenemos, sobre todo si sos una mujer saludable y tu embarazo ha Ujú. transcurrido súper bien, eh, el parto vaginal es la forma fisiológica de nacer, ¿verdad? Para no poner otra palabra como natural o normal, porque eso al menos no me agrada tanto a mí personalmente, sino que es la forma fisiológica. El cuerpo está diseñado y está preparado, Ujú. ¿verdad? Para dar a luz de esa forma. Eh, y bueno, informarnos un poco también de qué esperar, qué etapas tiene, cuánto dura, Ujú. qué es normal, eh, rodearnos de historias positivas y la gran mayoría de mujeres desea un parto fisiológico por los múltiples beneficios que tienen para ellas, para sus bebés, en su recuperación sobre todo, en ¿verdad?, cómo se va dando todo este como cascada hormonal que nos ayuda también. Ujú. Sin embargo, pues también habrán algunas que dicen esto no es para mí, ¿verdad? Ujú. Y prefiero tener como más control o más fija, no sé, una fecha o tener como en mi cabeza más estructurado qué es lo que va a suceder y prefieren pues una cirugía o tienen alguna situación de salud que también requiere, ¿verdad? Que el parto se dé de esta forma y no tiene nada de malo tampoco. Entonces, creo que es como un trabajo interno fuerte, ¿verdad? De mucho conocimiento, mucha información, de ver, hay documentales preciosos que también podemos ver para informarnos. Y una vez que tomamos esa decisión, buscar también un equipo que nos respalde al 100% en eso, ¿verdad? Que eso es súper importante. Ujú. Qué importante esto que decís, que sea una decisión muy personal, porque yo creo que muchas veces o es el médico que está recomendando por A o por Ujú. B y tal vez no es lo que la mamá quiere, o al contrario, tengo mucho susto por esta
poca información que tal vez he Ujú, recibido o información guiada o por miedo más que todo. Y entonces, sí, no sé la decisión y al rato después decido algo y después viene la culpabilidad, que por qué hice esto. Entonces, creo que eso es importante que sea una decisión ujú, muy personal, al igual que con la lactancia, al igual después con la alimentación de bebé. O sea, al final de cuentas, eso es algo muy familiar y nuestra experiencia no va a ser igual a otra persona, y lo que me dicen a mí no significa que yo lo vaya a vivir. No sé si podés hablarnos de manera en general, porque la idea no es entrar muy en detalle, pero de manera ujú, general sobre la diferencia de cómo el cuerpo, digamos, con ujú. este parto fisiológico se recupera tal vez un poco más, Claro. no sé cuál es la palabra más rápido Ujú, o no sé, si nos puedes hablar como de sí. esas recomendaciones. Claro, en un parto fisiológico, que además podemos hablar de un parto vaginal, pero ¿cómo fue ese parto vaginal también, verdad? Ujú, Hay partos que son respetados, hay otros que no, hay unos que son un poco más complicados, hay un gran abanico de opciones, ujú, pero en un parto fisiológico donde, ¿verdad? Se respeta muchísimo los tiempos de la mamá, donde ella está, es parte del proceso, es una protagonista, toma sus decisiones, ¿verdad? Que todo fluye bastante bien, a pesar de que pueda ser largo, cansado. eh, pues sí existe un cansancio que queda, ¿verdad? Después, porque son muchas horas, eso lo podemos comparar con la cesárea, son muchas más horas, una labor de ujú, parto. Hay un cansancio, pero a nivel físico, todas las contracciones, todas las hormonas que se liberan para provocar estas contracciones y estos cambios en el cuerpo que permiten el nacimiento, también van preparando, bueno, al bebé para nacer y a la mamá, ¿verdad? Entonces, ujú, es como que el cuerpo se entera que ya viene el nacimiento, ¿verdad? Ya todo se va preparando para que la lactancia fluya, para que la mamá apenas nace ese bebé, por más cansada que esté, tenga como un rush de energía, ¿verdad? Increíble que no ujú, sabemos de dónde sale, para poder cuidar a bebé esas primeras ujú, horas y iniciar la lactancia. Y esas molestias físicas suelen desaparecer completamente en esas primeras horas. Pues hay algunos temas que pueden ocurrir, como algunas heridas, ¿verdad? Desgarros, cosas así, que podrían pues tener implicaciones en el posparto. Sin embargo, el cuerpo, a una vez que nace el bebé, comienza a adaptarse, ¿verdad? El útero va a volver otra vez pues a a contraer, ujú, contraerse para retomar su tamaño original, va a frenar el sangrado. eh, entonces la recuperación por lo general, aunque están un poco cansadas, suele ser como muy fluida, ¿verdad? Ya ujú, vos ves a una mamá que tuvo un parto vaginal bastante respetado, muy fluido, al día siguiente, pues probablemente ni te enteras como que dio a luz, ¿verdad? Está como ujú, retomando su rutina bastante rápido, por lo general, moviéndose con mucha facilidad, tomando ujú, posiciones con mucha facilidad también, por lo general, y versus que tenemos que tener siempre en cuenta con la cesárea, que tal vez lo más fuerte de la cesárea viene después del procedimiento. ujú, ¿Verdad? Sabemos que el parto lo más cansado es todas esas horas que lleva, generar los cambios cervicales y demás, pero en la cesárea, aunque el procedimiento es sumamente rápido, tenemos que recordar que fue una cirugía mayor. Y eso es algo que siempre hay que recalcar y que tenemos que ser súper conscientes para acompañar a esas mamás y que ellas también tengan una expectativa real de cómo hacer su posparto muchas veces, que puede que estén un poco más cansadas, ujú, que la movilidad se ve un poco afectada, no están tan ujú, cómodas para levantarse de la cama, volverse a acostar. Las posiciones de lactancia a veces se pueden dificultar un poquito o requieren un poco más de apoyo porque necesitas que alguien te ayude a sostener, a traer las almohadas. ¿Verdad? Son 7 capas que se van a atravesar a nivel abdominal que deben sanar. No es solo la que yo veo por fuera, ¿verdad? ujú, Entonces, definitivamente la cesárea no es una salida fácil, ¿verdad? Es una opción muy válida, pero que también tiene detalles que debemos considerar. Eh, Como toda cirugía, tenemos que estar pendientes de que hay un mayor riesgo de infección, de hemorragia, que mamá ujú, puede perder un poquito más de sangre versus un parto vaginal, entonces puede estar un poco más como decaída, con un poquito ujú, menos de energía en esos primeros días, ¿verdad? Eh, y pues hay que darle cuidado a la herida también muchas ujú. veces. Entonces, eso es como, y el dolor, ¿verdad? Que hay los primeros días también es como bastante fuerte. Entonces, hay que tenerlo en cuenta definitivamente para el momento como de tomar, ¿verdad? La decisión también y rodearse de mucho apoyo, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, a veces influye un poquito en cómo se viven esos primeros días, porque las mamás sienten como, lo que me han dicho, ¿verdad? Es como,
a mí me gustaría estar en mi 100% y no lo estoy, ¿verdad? Pensé que iba a poderme mover mejor y hacerme cargo, Ujú, como ser más independiente, ¿verdad? Y poder cuidar más de mi bebé y de mí y dependo un poquito más de las otras personas y eso les genera a muchas como estos sentimientos encontrados, ¿verdad? De, ay, no quiero, ¿verdad? Quiero ser yo la que esté como pendiente. ujú, Entonces, es un poco difícil también, ¿verdad? En el posparto procesar eso de que necesito tal vez más ayuda de la que pensé. claro. Ahorita aquí quiero hablar dos temas. Bueno, lo primero que has hablado sobre parto respetado y como muchas mujeres, yo sé que saben ya qué es el parto respetado, Ujú, quiero que nos contes un poquitito y si es posible o cómo solicitar en caso de, digamos, o si es posible a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, si es posible a nivel privado, porque tal vez muchas personas no lo han escuchado. Entonces, como para ujú. empezar con eso. Sí, bueno, el parto respetado en realidad es como un movimiento social, ¿verdad? Que inicia desde hace mucho tiempo, las Ujú, mujeres desde siempre, en realidad, desde que el del parto se medicalizó, desde que se llevó a los hospitales, han sufrido violencia, siempre, ¿verdad? Entonces llega un punto histórico donde las mujeres comienzan como a decir, esto no está bien, no debería ser así, deberíamos vivir ujú, partos bonitos, donde podemos tomar decisiones, donde no somos violentadas nosotras ni nuestros bebés, ujú, y todo lo que se ha logrado hasta ahora en tema de derechos ha sido por la lucha de esas mujeres, ¿verdad? ujú, Que ya han pasado partos tal vez difíciles, traumáticos, violentos, de profesionales que trabajan en esta área, que también creen en una visión distinta, que tienen otra filosofía, que han impulsado esos cambios, ¿verdad? En materia legal más que todo. Y en conciencia, en generar conciencia de que ujú, todo eso, esas historias que a veces escuchamos de nuestras mamás y de nuestras abuelas, no deberían ser así, no deberían ujú, repetirse conmigo, ¿verdad? Debería ser distinto. Entonces, bueno, se han creado muchas como iniciativas a nivel institucional, sobre todo en la caja, ¿verdad? Que es como nuestra mayor institución en tema de salud. Se han generado muchas estrategias para poder dar una atención más basada en la evidencia, más respetuosa, más cálida, pues en todos, ¿verdad? Los ámbitos, pero también algo muy importante que sucedió hace algunos años es que se aprobó una ley, ¿verdad? O una reforma a la ley de salud, donde se incluyen muchísimo todo este tema de la violencia obstétrica y un montón de derechos más, ya por escrito, ya en la ley como tal, ya no recomendaciones o que la ujú, OMS dice o la caja ujú, recomienda, sino ley, ¿verdad? ujú, Desde el embarazo, ¿verdad? Entonces son como derechos en el embarazo, derechos en la labor de parto y nacimiento, en la cesárea, en el posparto, en la lactancia, ante la ujú, pérdida perinatal, o sea, mucho más amplio, más detallado, y eso ocurrió hace unos 3 años aproximadamente, que, ujú, ¿verdad? Y ya tenemos como 2 años desde que la ley ya está vigente. Entonces, ya esto pues nos amplía eh, todos esos derechos que tienen las familias y aplica a nivel privado y público, ¿verdad? Entonces, ok, es súper importante, la ley está ahí, la podemos luego, si no, por ahí colocar en la compartir. descripción para que Ujú, la puedan buscar. Es súper importante conocerlo, es muy fácil de leer y pues ahí, por ejemplo, se indica que ustedes tienen derecho, hablando, por ejemplo, del parto, a estar acompañadas por una persona de su elección, que ujú, no tiene que ser la pareja, no tiene que ser familia, es cualquier persona que yo quiera que me acompañe y estar ahí todo momento, a que ujú, toda decisión que se quiera tomar me la deben consultar primero, cualquier procedimiento me tienen que explicar los beneficios, los riesgos, por qué se está haciendo, para ujú, yo poder también ser parte de esa decisión y decir, ok, me parece bien o no, claro, hagamos otra cosa o tomemos un poco más de tiempo, me gustaría intentar algo distinto. Eh, ¿Verdad? Todo el tema de la lactancia también está incluido, lo que vamos a ir hablando. Eh, entonces es súper importante que lo conozcan, el derecho a hacer un plan de parto, ya está ahí ujú, como tal, ¿verdad? Entonces pueden hacer un plan de parto con sus preferencias, con sus deseos y llevarlo, hospital público o privado. ok, Entonces, y algo muy importante es que también incluye sanciones, ¿verdad? ujú, Cuando esto no se respeta, puedo hacer una denuncia y hay un proceso que se va a llevar a cabo en la institución para sancionar también. ujú, Entonces, ¿verdad? Es importante saberlo, la violencia no solo es física, también es emocional, también es no te dije que te iba a hacer algo y te lo hice y te lastimó, o te hablé feo, o te hice comentarios eh,
como con juicios de valor, ¿verdad? Ujú, O críticas innecesarias, o no respeté tu privacidad, eso también es violencia, ujú, ¿verdad? Em, o por ejemplo, soy una mamá súper sana, que quiero un parto fisiológico, me preparo, todo está hecho, o sea, todo está perfecto, ¿verdad? Pero esto pasa más a nivel privado, pero me dicen mi bebé tiene tal cosa y termino tal vez en una cesárea que no quería y que no era necesaria, que era información que no era real. Eso pasa mucho, como coacción también. ujú. ¿Verdad? Entonces, es algo que creo que todas las familias deben de revisar. Es Claro. muy bonita, se lee, como les digo, muy fácil, muy rápido y, y nos da, ¿verdad? Como todo este marco legal para que ustedes también se sientan seguras de que lo que están solicitando, o sea, está dentro de sus derechos, ¿verdad? Y que no, Ujú. no lo escuché por Si ahí, no me lo se lo inventaron. inventé. Ujú. Exacto, no, no lo inventé o no es una moda que viene de algún lado, no, ¿verdad? Son nuestros derechos al momento de traer a nuestros bebés al mundo, ¿verdad? Es súper importante. Claro. Y ahí hablas tú también un poco de a veces las cesáreas innecesarias. No vamos a entrar mucho en el tema, pero yo estaba leyendo un artículo hace poco que sí, a nivel de Latinoamérica, el porcentaje de cesáreas que innecesarias es altísimo. Y que Sí. muchas veces eso también hace la culpa, que era otra cosa que te iba a hablar muchas veces de la madre, que yo quería Ujú, un parto fisiológico, parto vía vaginal y de un pronto a otro no lo logré. ¿Y por qué no lo logré? Y era mi ujú, plan que yo tenía estructurado. Entonces me imagino también que a nivel emocional es difícil claro. para la madre y ahí es donde también es importante que recalquemos que podemos buscar ayuda a alguien con quien conversar, no como guardarnos todos esos sentimientos porque ahí es donde muchas veces el riesgo de ciertas emociones después del parto o en el posparto pueden salir un poco más. Claro, es un tema recurrente todos los años, cada conferencia se llama la atención a nivel Ujú, mundial, bueno, o en ciertos países, no en todos, de que las tasas de cesárea están muy por encima de lo recomendado. ujú. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no superen un 15%, ¿verdad? Imagínate. Porque está pensado para ser un procedimiento que salva vidas, ¿verdad? Entonces, hay algunas condiciones de salud delicadas que han ido disminuyendo por dicha a lo largo de los años, hay otras que han ido aumentando, entonces pues a Ujú, veces entendemos que sí sean necesarias, tal vez más cesáreas porque hay, no sé, más embarazos múltiples, hay más trillizos, hay más ujú, cuatrillizos, ¿verdad? Cosas así, pero sigue siendo muy alta. Eh, a nivel público, Costa Rica, dependiendo del país, del hospital, perdón, va a manejar entre un 20 a un 40% de tasas de ujú. cesárea en los hospitales más especializados. A nivel privado es del 90, ¿verdad? Yo leí Entonces, 90 y ahora que dijiste sí, 15, yo dije, es no, seguro lo 90, leí ¿verdad? mal. Es bastante, claro, también porque está la opción de que yo la puedo elegir, Claro, ¿verdad? sí. Eso está así, pero también, incluso en las mujeres que, como te digo, o sea, uno conversa con las familias y la mayoría quieren un parto fisiológico, pero vos Ujú, ves que de esas que quieren, al final, ¿cuántas de verdad pudieron tener esa experiencia que estaban buscando? Y se ve la diferencia cuando estamos hablando de ámbito público versus ámbito privado, ¿verdad? Y ujú. hay todo un tema ahí atrás que se da para mucha discusión, pero el llamado a atención de estas organizaciones es, no es que las mujeres no tengan el derecho a decidir, sino que es una cirugía y conlleva más riesgos para bebé y para Claro. mamá. Ujú, Entonces, no deberíamos hacerla solo porque sí, ¿verdad? Eso es como un poco el llamado a atención y tienen pues toda la razón también, ¿verdad? De que porque eleva riesgos, eleva mortalidad también, eh, a pesar de que pues la mayoría de historias que escuchamos son súper positivas, pues sí, en ujú, ciertos países también que no tienen las condiciones como nosotros, es peligroso, más bien ujú, hacer una cesárea es como el último recurso, ujú. ¿verdad? Y sí, es muy duro el tema de la culpa porque creo que existe en todo, ¿verdad? Las mamás Sí, en todo, en cargan con la lactancia, culpa en todo, claro. desde el día en que se enteran que están embarazadas, hay sentimientos de culpa por todo, porque como estoy comiendo, estoy haciendo un ejercicio, Ujú. no estoy siguiendo todas las recomendaciones que veo en redes sociales, o sea, es muy No fuerte, me veo ¿verdad? así. Exacto, me veo mi cuerpo, la Ujú, lactancia, bueno, son mil cosas, ¿verdad? Es algo que yo creo que hay que aprender como a lidiar porque es algo que las acompaña por siempre, ¿verdad? sí. Es muy Ujú, duro. Y con el tema del parto pasa mucho eso, si yo me hubiera informado más, si yo hubiera escogido otro equipo, eh, si yo me hubiera quedado un ratito más en la casa, y es muy, muy difícil porque el momento del parto no es un momento muy ideal para tomar decisiones, ¿verdad? Cuando ya estás en la labor de parto fuerte,
de verdad, o sea, el cerebro trabaja distinto, tu nivel de conciencia es diferente, no es un momento donde vamos a racionalizar, porque el trabajo de parto está mediado por nuestras secciones del cerebro como más antiguas, ¿verdad? Ujú, Entonces es más de reflejo, no es ujú, de mi ser consciente que está aquí pensando pros, contras y no, eso no se, es ujú, muy difícil, interrumpe mucho el proceso hormonal. Entonces es un momento vulnerable. Estás en la labor de parto, estás en un momento vulnerable, entonces necesitas un muy buen equipo, necesitas un muy buen apoyo de tu pareja o de tu acompañante para también como defender un poco lo que crees, ¿verdad? ujú. Recordarte qué es lo que querés y tomar buenas decisiones. Y acá es donde es por eso que recalco mucho la importancia del equipo. Pero sí tenemos siempre que tener un poquito el corazón abierto, les digo yo a las familias, de que no sabemos cómo hacer, ¿verdad? Es Exacto. imposible saber cómo va a ocurrir el parto, si al final se va a tener que tomar una decisión distinta. Entonces, lo podemos preparar lo mejor posible para ese objetivo, pero siempre con el corazón muy abierto porque es algo que depende de muchos factores, de bebé, de mi cuerpo, de tantas cosas, ¿verdad? Que no todo lo podemos controlar. Bueno, Claro. entonces, creo que a muchas familias les queda la satisfacción cuando, a pesar de que no fue como su plan A, ¿verdad? Ujú, Pudieron sentirse respetadas, tomadas en cuenta, que se ujú, les explicó súper bien, que se les dieron todas las opciones, que vos decís, mira, de verdad, creo que intenté todo lo posible, pero no se logró como yo quería. ujú, Pero queda esa satisfacción de, wow, o sea, de verdad di mi esfuerzo, mi equipo me apoyó, estuvieron ahí. Es muy diferente cuando sucede eso a, sí, pero me acuerdo que me dijeron tal cosa como rara, o no me explicaron muy bien, o yo tenía mucho susto y entonces tomé la decisión en ese momento porque tenía mucho miedo y ahora que lo pienso, ya ahí sí es distinto, ¿verdad? Y sí, ujú. se requiere mucho apoyo emocional, profesional a veces también, para sanar las heridas, digo, las heridas emocionales del parto, Ujú, ¿verdad? Porque a veces es eso, a veces toma un rumbo que no queríamos, ¿verdad? Y todo va muy rápido en ese momento. ujú. Entonces sí, también hay que, además de la parte física, tu recuperación física, también hay cuestiones emocionales de expectativas que a veces hay que sanar y que toman bastante tiempo. Qué importante esto que decís y hablando ya un poquito sobre este, tal vez lo que nos podemos hacer para preparar, que Ujú, era de eso que decías, de escoger hasta un buen equipo, pero hay ciertas prácticas, según lo que vos me decías, que podemos hacer en el momento de el parto. Entonces, ujú. ¿cuáles son algunas de estas prácticas? Vos me hablabas y eso yo soy cero, cero, digamos, conocimiento alguno, así que vos me estás educando a mí, pero la parte me decías de libre movimiento. Ujú. Sí, hay muchas cosas cuando ya, ¿verdad? Se decide como que era un parto vaginal o, ¿verdad? Ese es como el plan. Hay muchas cosas que nos van a ayudar en el proceso, que se nos Ujú, recomiendan, que nos facilitan, que todo fluya, ¿verdad? Que vaya ocurriendo todo ujú, lo que el cuerpo tiene que hacer. Entonces, aunque no lo podemos controlar, sí podemos crear un ambiente idóneo para que ocurran todos esos cambios, ujú, ¿verdad? Y bueno, aparte de la información, algo muy importante es que la mamá pueda tener libertad de movimiento, que pueda elegir las posiciones conforme va avanzando la ujú. labor, ¿verdad? También como quitarnos un poco esta imagen de, y que lo Acostada. escuchamos aún, Ujú, ¿verdad? De usted se acuesta y se queda ahí acostada, tranquila, y usted hace lo que le diga la ujú, enfermera o el doctor, y, ¿verdad? No, ni chiste. ujú, Y ujú, no, o sea, es un proceso dinámico, por dentro están sucediendo un montón de cambios. eh, Siempre les digo, bebé no sale como por un tunelcito y ya, es como tiene que moverse, tiene que cambiar de ujú, posición y su cabeza se tiene que flexionar y deflexionar y tiene que girar. O sea, ellos hacen como un baile interno y para que eso pueda suceder también necesitamos movernos, ¿verdad? Necesitamos como eh, poner un poquito más de intención, además de que le da más comodidad a la mamá moverse, ¿verdad? Ante esas sensaciones intensas le ayudan a distraerse, a pasarle un poquito mejor la contracción. ujú, eh, y definitivamente es como súper recomendado a las mamás que se mueven durante la labor, de que cambien de posiciones espontáneamente, pueden tener labores hasta más cortas, y se sienten mejor, ¿verdad? Sienten como que pueden tolerar mejor las contracciones o el dolor o la intensidad, versus estar como todo el tiempo acostado en una misma ujú. posición, como restringida, ¿verdad? Entonces es muy bueno para el bebé también buscar una óptima posición para salir al momento de pujar también.
La Ujú, pelvis tiene distintas aberturas, tiene distintos diámetros ujú, y es una pelvis flexible porque en el embarazo ya se empiezan a secretar hormonas que generan mayor flexibilidad en las articulaciones. Entonces, es una ujú, pelvis que va a cambiar. Entonces, si yo estoy de pie, si yo pongo una pierna más adelante, si hago una ujú, sentadilla o un círculo de cadera, mi pelvis también se va a adaptar a esos movimientos y va a generar más espacio para que pueda hacer estos movimientos también y nacer. Y al momento del pujo, puedo abrir también muchísimo más el espacio para que salga más fácilmente. Entonces, es una maravilla, definitivamente. Eh, y pues si estamos acompañadas de una persona también capacitada, a veces podemos recomendar posiciones específicas que creemos que puedan ayudar en ciertos momentos, ¿verdad? Si ujú, sentimos que hay algún obstáculo en el camino, ujú. podemos hacer ciertas posiciones o ciertos movimientos con una intención, ¿verdad? Para Ok. ayudar un poquito a acelerar o a facilitar. Entonces, esa es una de las cosas que se pueden hacer tanto en un hospital privado como en un hospital público, como estando en la casa antes de irnos, es un derecho que también las mujeres tienen, ¿verdad? El libre movimiento. Ujú. Em, y ya sea caminar o hay miles de posiciones que podemos hacer encima de la cama, a la par de la cama, en la ducha, con una En la silla. No bola, listo. necesitamos las bolas, sí, que Ujú, prácticamente todos los hospitales públicos y privados tienen bolas. ujú. Hay muchas opciones, no necesitamos tampoco grandes equipos o la cama más profesional del mundo para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, eso es importante también saberlo. Marila, yo te voy a preguntar algo que no sé si es algo tonto de preguntar, pero creo que todas las preguntas son válidas. Ujú, Estas posiciones sería bueno como empezarlas a practicar tal vez en el momento no del parto, sino cuando todavía, o sea, me faltan semanas para yo decir, ay, mira, con esta posición yo me siento cómoda o con esta posición no me siento cómoda o en el momento del parto ahí es donde yo digo, ah, no, esta es la que me gusta y esta es la que me siento ujú. cómoda o cómo funciona. Sí, yo sí les recomiendo que lo intenten antes Ujú, porque creo que de verdad el movimiento es importante también en el embarazo, ¿verdad? Cuando hacemos preparación al parto, yo siempre uso una metáfora, ¿verdad? Esa es mi metáfora favorita, que es como que la labor de parto es como subir una montaña. ujú, Entonces, que lo mismo que necesito yo para subir una montaña, lo necesito para la labor de parto. Entonces, muchas ujú, personas me dicen entrenamiento físico, ok, pero el entrenamiento físico en el embarazo es moverme. No es que tengo que ir a hacer sesiones de gimnasio súper cansadas y no, pero sí moverme porque eso me da una idea de cómo se siente mi cuerpo y qué posiciones, como decís, ujú, son cómodas. Es llegar a la labor con articulaciones más flojitas, con mejor flexibilidad, ¿verdad? Que si yo llego súper dolorida, todo me duele respirar, me duele moverme, ¿cómo voy a hacer ujú, esas posiciones? Entonces, yo sí les digo como, aquí tienen esta imagen, vean el montón de posiciones, agarren un par de días y las van intentando y vayan viendo en la ujú, casa que puedo hacer. Uy, aquí tengo el inodoro. Uy, aquí tengo unas gradas. Puedo subir una ujú, pierna o tengo bola. Uy, esta cama me queda perfecto para hacer X, ujú, ¿verdad? Y también como trasladarlas al hospital. Bueno, en todo hospital tenemos una camilla, una silla y tenemos ujú, por lo general bolas, podemos caminar, tenemos una ducha, eso está en todos los hospitales. ¿Qué puedo ujú, hacer ahí también? Las duchas tienen barras de seguridad, yo me puedo agarrar de la barra de seguridad, hacer una sentadilla ujú, o sostenerme para mover las caderas, ¿verdad? Tantas ujú, opciones, pero sí les recomiendo hacerlo antes, no porque no porque te vaya a dar una ventaja, digamos, como tal, ujú, sino para ver cómo reacciona tu cuerpo a ciertas posiciones, ujú, cómo hacerlas, cómo te sientes cómoda, cómo adaptarlas, y que en el momento de la labor salgan como más espontáneas, que no sea tan como algo muy forzado. mecánico de Ujú, tengo que ir a hacer tal posición o esta era ujú, buena para tal cosa, sino que ya van a salir como solitas, ¿verdad? Como que las ujú. vas a buscar solas, porque ya una vez las hiciste antes. Entonces, sí recomiendo como que lo intenten antes, como Ok, para que ya, digamos, quede como más incorporado físicamente. ok. Ahora respecto al manejo del dolor, porque yo Ujú, creo que ese también es otro tema y yo nunca he estado embarazada, entonces yo no puedo decir jamás que he sentido una contracción, ni muchísimo menos, pero por lo que uno ve, o sea, son bastante dolorosas. O no sé si es pasajero o es lo que uno tiene como visto, ujú, entonces no sé si nos puedes hablar sobre eso. ujú. Sí, son sensaciones muy intensas, ¿verdad?
el umbral del dolor es muy distinto en cada mujer y la Ujú, percepción que le damos también es muy personal, ¿verdad? Yo estaba en partos súper largos, súper cansados, donde la mamá al final me dice, o sea, 24 horas, ¿verdad? Y la mamá me dice, no puedo decirte que fue doloroso, ujú, sino que fue intenso. Y yo, wow, ¿verdad? O sea, es muy ujú, personal la percepción que cada una le da al dolor también, ¿verdad? Y qué recuerdos nos trae, qué vivencias de ujú, nuestra vida despierta ese dolor. Pero sí es una sensación muy intensa, eso sí, ujú, ¿verdad? Que tiene una ventaja y es que pasa y siempre hay un descanso, ¿verdad? Hay un descanso cuando es una ujú, labor fisiológica, las contracciones tienen un patrón donde, como una ola del mar, van a subir, tienen un punto máximo de intensidad ujú, donde la mamá dice, uff, ¿verdad? Acá ya no puedo más y baja, va a ujú, bajar y va a haber un descansito en medio. Al inicio los descansos son más largos, al final son más cortos. Esto es una labor fisiológica. Cuando ya hablamos de usar fármacos, cambia la cosa, ¿verdad? ujú, Ya son, por lo general no hay mucho descanso, pero una labor fisiológica es así. Entonces también podemos usar muchas estrategias para, no lo vamos a quitar 100%, ¿verdad? ujú, Tal vez la sensación, pero sí la hacemos mucho más llevadera, más tolerable y más comodidad para la mamá, ¿verdad? ujú, Entonces, el cambio de posiciones ayuda mucho, ciertas posturas. A mí me encanta usar masaje, por ejemplo. ujú, El masaje alivia montones porque esa fuerza, esa intensidad muchas veces se ve como reflejada en ciertas partes, ¿verdad? En ciertos ujú, huesos, como que todo va como irradiando como hacia la parte baja, digamos, de la espalda, ¿verdad? Hacia la zona lumbar, casi siempre es como la gran molestia. ujú, Entonces yo puedo enfocar un montón de masajes, de ujú, presionar, ¿verdad? Ahí para aliviar. También estamos como distrayendo un poco el cerebro porque no solo está sintiendo la contracción, sino que está sintiendo mi masaje. Entonces ujú, se desvía, digamos, la tensión un poco y eso nos ayuda a que se sienta un poco menos la ujú, intensidad de la contracción. Entonces los masajes, ¿verdad? Todo lo que es el uso de las manos, siempre me gusta enseñarle a las familias, a las parejas qué hacer. A veces ujú, les da miedo, ¿será que la puedo tocar? Ella tiene dolor, mejor no la toco, no la veo, no nada, ujú, ¿verdad? No le hablo. Y yo los invito a que más bien lo intenten, ¿verdad? Y que ujú, ella te va a decir si quiere o no, si le gustó o no, pero ser proactivos y hay mujeres donde es toda la labor, tenés que estar masajeando esa espalda y moviéndola y, ¿verdad? Podemos aplicar calor, que es ok, maravilloso, ya sean pañitos o como una bolsita con agua, la ducha, me fascina, es mi herramienta favorita, ujú, ¿verdad? Y ducha tenemos en la casa, en todos los hospitales hay, públicos o privados, puedes ir y meterte y que el agua te caiga en la espalda y riquísimo, ¿verdad? O si ujú, tienen una tina, una piscina, es maravilloso, se relaja muchísimo, se baja bastante la intensidad, a veces se relajan tanto que dilatan un montón. Hay ujú. mamás que me han dado, ¿verdad? Mamás que llevan los cursos y luego me dicen, Mari, mi bebé nació en la ducha porque, o sea, Me me relajé relajé. tanto que cuando me di cuenta estaba afuera, ¿verdad? Y wow, o avancé mucho, o me ayudó como a Ujú, agarrar fuerzas. Entonces el agua caliente, el masaje, la música también nos ayuda a generar un ambiente más bonito, ujú, más como cómodo, ¿verdad? Más hogareño, no sé, de celebración incluso. Entonces hacer como una playlist con canciones ujú, que es también muy personal, que te den energía o que te den tranquilidad o que te motiven, ¿verdad? Lo que estés ujú, buscando para ese momento. Y eso también, ¿verdad? Gustos, hay muchísimos, entonces puede ujú, ser cualquier tipo de música que puedes tener en la casa, que te puedes llevar unos audífonos al hospital y estarla escuchando. Y también bloqueamos un poco lo que pueda estar sucediendo alrededor con ujú, otras mamás, que es importante, que a veces les da mucho susto o temor ver a una mamá que está más avanzada o que ya está ujú, pujando, o algunas mamás pasando situaciones difíciles, porque en un hospital público podemos encontrar muchas situaciones, por ejemplo, ¿verdad? Y eso puede afectar la labor de parto. Necesitamos que la oxitocina fluya, ¿verdad? Y la ujú, oxitocina es la hormona que genera las contracciones y que también aumenta el umbral del dolor en las mujeres y es como un ujú, analgésico. Es gracias a la oxitocina que luego el parto las mamás dicen, ¿cómo hice esto? No entiendo. ujú, Y fue la oxitocina, ¿verdad? Entonces, para que ella fluya, también necesitamos un ambiente cómodo, con privacidad, oscuro, luces bajas, y todas estas cositas que podemos hacer de la música, del masaje, del agua, que si nos gusta la aromaterapia, por ejemplo, también ujú, la podemos usar. eh,
dan un ambiente mucho más favorable para que la oxitocina fluya y que la mamá se sienta en calma, ¿verdad? Y que no nos suba más bien la adrenalina y se asuste. Entonces son cositas que podemos hacer casi que en cualquier escenario y muchas cosas para ponerla cómoda, secarle el sudor, hacerle viento y todo lo podemos adaptar a cualquier escenario en que estemos. Si estamos en un hospital público, yo normalmente le daba como paquetes de guantes a los papás para que les hicieran viento a la mamá, una gasita con agua para secarle el sudor cuando están pujando. Bueno, lo de la música, la aromaterapia, podemos tener solo el tarrito de olerlo o llevar un aceitito pequeñito como con lavanda si nos gusta para los masajes. Hay, ¿verdad? Demasiadas Sí, opciones muchas cosas. para, sí, que estén comiendo, por ejemplo. Es Eso te iba a importante preguntar como... sobre la ingesta de alimentos, era mi próxima pregunta. En ese momento de toda la labor, se podría comer perfectamente y yo lo asocio ya con la parte obviamente nutricional, o sea, el gasto calórico que se está dando Ujú, debe ser sumamente claro. grande y entonces me imagino el cansancio, el hecho de comer nos puede ayudar, pero yo no sé si eso o sea, como para que las mamás sepan, o sea, podrían llevar comida, o sea, podrían decir, ay, a mí me encanta, estoy bateando, a mí me encantan los brownies, entonces tal vez Ujú. tener ahí un pedacito de brownie, se puede, no se puede. Sí, es súper recomendado. Y esto es algo que aún cuesta un poquito como debatir, Ujú, digamos, o quitar como esa idea, porque por muchos años se ha dicho no pueden comer nada, no pueden tomar tampoco, por si pasa algo, por si terminamos en una cesárea de emergencia claro. y hay un riesgo de broncoaspiración, ¿verdad? De los alimentos. Y ya eso es terrible, ¿verdad? Porque puede Ujú, generar una infección y demás. Entonces, esa siempre ha sido la mentalidad, pero está tratando de cambiar de, más bien, vamos a darle a la mamá todo lo que necesita para que esa labor fluya. Entonces es más peligroso, digamos, negarle un alimento o una hidratación antes que dársela, porque sí, está consumiendo mucha energía. Podemos hablar que son hasta 24 horas despierta, ujú, que el útero es un músculo, que ujú, yo no sé, o sea, quién va al gimnasio 24 horas, quién va a correr 24 horas, o sea, llega un punto donde no te responde, ¿verdad? Es como ujú, necesitamos también alimentar ese músculo, darle energía a la claro. mamá, entonces hasta el bebé incluso, ¿verdad? Las reservas de glucosa y, Ujú, y es importante. Entonces, siempre, al menos mi recomendación es, cuando si están apenas en fases iniciales de la labor, si apenas estás entrando ujú, en labor, aprovechen y coman bastante. O sea, como hacer ok, una buena comida. Si ya se acerca el momento del almuerzo, voy a almorzar bien. Si viene el cafecito, hago una buena merienda. O ujú, porque tal vez esa es la última comida así de como de sustanciosa, grandota que vas a ujú, hacer, ¿verdad? Entonces aprovecharla. No tiene que ser ensalada, no tiene que ser sopa, o sea, es lo que ujú, quieran, todo bien, no tiene que ser liviano, digamos, si no quieres. ujú, Y después, ya la labor más activa, en realidad es difícil que la mamá quiera comer porque está claro. con náuseas, a veces vomitan, ¿verdad? De la intensidad de la contracción, o es como, no quiero, ¿verdad? En este momento, Ujú, como mucho. Entonces recurrimos como a pequeñas meriendas o cositas que podemos tener es fruta ya picada, no sé, uvas congeladas en la casa, ujú, o morder una tostadita, o batidos también, porque lo que necesitamos en ese momento es como el azúcar ahí, ¿verdad? Fluyendo claro. rápido, entonces ese tipo de opciones son muy buenas, frutas bastante dulces, la hidratación muy importante, agüita, agua de pipa, Ujú. electrolit, ¿verdad? Cosas así que nos aporten esos electrolitos también. Eso todo lo podemos hacer en la casa, chocolate, miel. Bueno, yo he Sí, lo estado que con se les mamás que ocurra. están súper, sí, o sea, hay mamás que están con contracciones full y se sientan a comerse un rice and beans con pollo, ¿verdad? O sea, ¡Qué mis respetos, dichosas! Ah, sí, carguísimas, ¿verdad? Entonces es como escuchar a tu cuerpo y si te está pidiendo comida, comes, ¿verdad? En el centro de salud, ya en el hospital, pueden seguir comiendo, ¿ok? ¿Qué ok. pasa? Si voy a un hospital privado, yo puedo llevar mi hidratación, puedo llevar una loncherita ahí como con mis snacks, también para el acompañante, ¿verdad? Que es importante Ujú, que también claro. coma. Entonces puedo llevar, no sé, barritas de proteína, qué sé yo. Puedo llevarlo. Al hospital público no podemos ingresar alimentos. En la mayoría de casos he visto momentos donde sí Ujú, lo hacen, pero no es como, ¿verdad?, tan permitido.
pero sí podemos solicitar a la enfermera, ¿verdad? O a la persona que nos está dando la atención que por favor, si es posible, que nos indique una dieta líquida. Eso es casi siempre lo que se hace, ¿verdad? Entonces, que te dan Ujú, sopa, gelatina, caldo, atol, juguito, tal vez una galleta, ¿verdad? Que es más o menos lo que normalmente quieren comer, no quieren como algo muy grande. Si apenas estás ingresando y estás como muy temprana en la labor, tal vez probablemente tengan como ya ujú, ¿verdad? Una comida un poquito más grande, ujú. pero sí se puede, ¿verdad? Incluso Ok, es muy bajo la posibilidad de tener que necesitar una cesárea de emergencia, muy baja, empezando por ahí, ¿verdad? ok. Entonces no podemos partir como del supuesto de que vas a necesitarla, porque es muy, muy, muy poca la probabilidad. Pero además, si de verdad se necesitara, igual se puede hacer, ¿verdad? Igual se puede Ujú, hacer. También tenemos ya ahora anestesia epidural, que ¿verdad? La mamá está consciente, no hay tanto riesgo de broncoaspiración. Entonces, de verdad que ya es una práctica que debería quedar ujú, obsoleta, eso como de negarle la alimentación a una mamá. ujú, Quizás si están entrando por una inducción de parto, ¿verdad? Que no están en labor, sino que ujú. mm, estamos como intentando, pues ahí tal vez al inicio sí no hay que comer mucho porque podría sí ser una cesárea, pero si es una labor espontánea, si entraste en labor y todo y va fluyendo, perfectamente se puede hacer. Puedes comer. Ok. Y Marilau, ya después el bebé nace. Y Ujú, entonces quiero que hablemos sobre el corte del cordón umbilical. ujú. Porque es algo que ya por mucho tiempo, por lo menos yo lo he leído ya por bastantes años, no un par de años o no sé cuántos años, de que la recomendación es que el corte del cordón umbilical se haga de manera tardío y a nivel nutricional lo sé para que pasen las últimas reservas de Ujú, hierro de la madre al hierro de bebé y esto lo que hacemos es que disminuya el riesgo de una anemia en los primeros 6 meses de bebé ujú, cuando ya está con nosotros. sí. Pero no sé si nos puedes hablar un poquito más a fondo sobre esto, si usualmente ya la gran mayoría de médicos lo Ujú, hace, si hay algún tipo de contraindicación, etcétera. ujú, claro. Sí, eso es también, ya una vez que el bebé nace, hay un montón de prácticas también recomendadas, ¿verdad? Entonces, idealmente, cuando bebé nace, debería ir con mamá, Mamá. piel a piel, ¿verdad? Si llega al pecho, si llega a la pancita, donde llegue ese cordón, eh, Ujú. porque podemos valorar la transición del bebé al medio extrauterino encima de mamá, ¿verdad? Ok. Podemos estimular, podemos secar, mantenerlos calientitos, el piel a Ujú. piel les ofrece todo eso, calor, seguridad, estímulo, mamá le está hablando, lo está tocando, puede que lo esté besando y eso es suficiente estímulo para que inicien la respiración. La gran mayoría de bebés, para yo tomar el Apgar, que lo hago al minuto y a los 5 minutos, lo puedo hacer sobre la piel del mamá, Ok. ¿verdad? El piel a piel nos ofrece calor, seguridad, fuente de alimento, eh, estabiliza las hormonas del estrés. Cuando los bebés están naciendo, sus hormonas del estrés van a estar mucho Sí. más elevadas Ujú. porque tienen que respirar, ¿verdad? Ok. Tienen que salir al mundo. Pero luego de eso necesito que más bien bajen para que se alimente. Entonces el piel Ujú. a piel me da eso, estabiliza los niveles de glucosa en sangre, la Ujú. respiración también. Entonces tiene demasiadas ventajas, ¿verdad? Entonces, Ujú. idealmente piel a piel lo más pronto posible, ojalá inmediato, pero si no lo más pronto posible, en parto vaginal y en cesárea, ¿verdad? Eso te iba a En las decir, dos, en ambos. en Exacto. ambos. Ujú. Escuchamos muchos mitos todavía, Ujú. tristemente, en la cesárea, de que el quirófano es muy frío, de que el bebé, si el bebé está frío, va a tener dificultad respiratoria. Y ya existen hasta guías internacionales de cómo Ujú. hacer piel a piel en cesáreas, ¿verdad? Puedo bajar un poquito el frío, ¿verdad? Quitarle un poco el frío. Bueno, no, puedo ponerlo piel a piel y poner paños calientes y estarlos cambiando, y eso es Ujú. suficiente. Entonces, Ujú. en realidad no hay excusa como para no aplicarlo, No ¿verdad? A hacerlo. menos que el Ujú. bebé requiera cuidados especiales o una atención Ujú. especial, no me está reaccionando, ¿verdad? Ya eso es otra historia. Pero un bebé activo que está Ujú. respirando puede estar con mamá, parto vaginal o cesárea. Súper. Y luego de eso, pues la idea es que ese cordón quede latiendo, ¿verdad? Lo que decís, el cordón es una medida de seguridad. Cuando el bebé nace, un tercio de su sangre todavía está viajando entre la placenta y el bebé para darle oxígeno, para que el Ujú. bebé en esos segundos donde inicia la respiración tenga un poco de oxígeno asegurado. Entonces, eh, necesitamos esperar
para que esa sangre regrese al bebé, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos lo recomendado a nivel caja, a nivel todos los, ¿verdad? Centros de salud es esperar al menos 1 minuto. Ese es el pinzamiento tardío, le llamo, Ujú. que es después de 1 minuto yo pinzo el cordón y lo corto. ¿Qué pasa? Para algunos bebés eso no es suficiente. Necesitan un poquito más de tiempo para que esa sangre regrese. Entonces, como yo no lo puedo medir por tiempo, ahora hablamos del pinzamiento oportuno, no tardío, sino oportuno, Ujú. que es esperar a que el cordón deje de latir o que se vea blanco y colapsado también, esa es otra señal, o que haya salido la placenta. Cualquiera de estas tres que ocurra me indica que ya la sangre regresó, ¿verdad? Mitos alrededor de esto que ya se ha visto que no hay un flujo retrógrado, o sea, no es que más bien la sangre va a pasar del bebé a la placenta y el bebé se va a quedar sin sangre, eso no ocurre, Ujú. ¿ok? Solo hay viaje de placenta hacia bebé, no es que la placenta le va a robar sangre al bebé, Ujú. eh, no es que el bebé tiene más riesgo de ictericia, que eso Ujú. es otro, a mí me lo Sí, enseñaron lo he así en la U, escuchado. Ujú. ¿verdad? No puede dejarse mucho porque el bebé va a tener más sangre y entonces va a tener más bilirrubina y se pone más ictérico. No, Ujú. eso también ya se sabe que no. Y tiene muchos beneficios, ¿verdad? Lo que decís, mejor adaptación al, a la vida extrauterina, Ujú. mejores niveles de hemoglobina, mejor circulación, se ven rojos, son bebés que se ven rojos, no se ven ni rosados, son rojos, tienen mejor Ujú. peso eh, y nos podemos evitar la necesidad de un suplemento de hierro en ese primer año, ¿verdad? Porque va a Ujú. tener mejores reservas de hierro también. Entonces, de verdad que, bueno, las células madre que pasan a través del cordón también y de la sangre, el bebé las va a estar obteniendo. Entonces, no hay en realidad una contraindicación para hacerlo, más allá de que el bebé de verdad requiera un cuidado muy especializado y que se necesite separar de mamá. Incluso ya en Ujú. otros países las camillas de parto tienen una opción donde, como un agregado donde puedes como sacar una parte y dar reanimación neonatal a la par con cordón intacto. Oh, súper. Entonces, ojalá Ujú. en algún momento lleguemos a eso acá, ¿verdad? Ujú. Pero eso existe porque es mucho el beneficio de dejar ese cordón ahí pulsando, ¿verdad? Em, Se puede aplicar en bebés prematuros, se puede aplicar en bebés con cardiopatías congénitas, también Ujú. es beneficioso. Entonces, y mucho más en un bebé a término, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, eso, la verdad, todavía cuesta un poquito verlo, como en la práctica, no está como tan inmerso en la práctica diaria Ujú. en los centros de salud. Por eso es algo que la familia debe informarse y debe colocarlo en su plan de parto y decírselo al equipo, ¿verdad? Ya sea que tengas tu equipo de hospital privado que ya conoces o quienes te vayan Ujú. a atender en el hospital público ese día, hacerles saber que, ¿verdad? Que desean que el corte del cordón sea cuando haya dejado de latir, cuando se ponga blanco o Ujú. cuando haya salido la placenta, que son máximo 10 minutos, así que tampoco es que el bebé va a estar pegado 30 Sí, minutos todo un ahí, ¿verdad? montón. Ujú. Sí. Y eso te iba a decir que, como vos decías ahora, tal vez la madre no va a estar en ese momento de, ay, el cordón, porque está en otras completamente, pero sí podemos informarle y me imagino hacer ese plan de junto con el acompañante, sea quien sea, Uh -huh. para que el acompañante, si por A o por B, tu equipo de profesionales no lo iba a hacer o se le está olvidando, que el acompañante lo pida también. Recordemos que el cordón queremos que se haga el corte oportuno y entonces ya ahí Exactamente. como está Eso el es, recordatorio. esa es la importancia que mi persona de apoyo también esté en la misma línea, que sepa qué es ¿verdad? O Ujú. sea, es una decisión a veces está en conjunto, ¿verdad? ¿Qué queremos y que pueda estar pendiente de esas cosas? Lo del corte del cordón también se puede aplicar en cesárea, pero de forma distinta. En la Ok. cesárea, yo no puedo esperar mucho tiempo, ¿verdad? No puedo tener a la mamá expuesta por ser una cirugía mucho tiempo. Entonces, Ujú. se recomienda esperar, ojalá unos 2, 3 minutos Ok. idealmente, si es posible, mantener a bebé calientito también ahí, eh, pero no, ¿verdad? Además la placenta se va a extraer de forma manual, entonces es Ujú. distinto el proceso, pero sí tratar por lo menos unos 2, 3 minutos para asegurarnos de que el máximo de sangre regrese, ¿verdad? Al bebé y pues obtener bastante también de estos beneficios. También se puede hacer como un ordeño, que de hecho yo a veces lo he hecho, que es como empujar a propósito, digamos, la sangre un La poco más sangre. rápido Ujú. para también que llegue un poquito más. Súper. Marilau, no sé, creo que nos has dado muchísimas prácticas que pueden poner en práctica las mamás y mucha tranquilidad, creo yo. Ahora escuchándote de cómo son
o sea, cómo se puede llevar ahora la hora del parto. Yo decía, sí, definitivamente se trae abajo todo lo que vemos en películas, todo lo que vemos en series, todo lo que nos han dicho. Entonces, creo que con este tipo de información, si hay alguna mamá que no lo tenía, que no lo había obtenido, o sea, yo me relajé y eso que yo estoy embarazada. O sea, yo decía, qué lindo poner música, qué lindo poner esto, qué lindo comer. Entonces, yo creo que a muchas personas que lo han escuchado, que están embarazadas, que tal vez tienen un poco de nervios, un poco de susto, yo creo que este episodio por lo menos les dio un poco de tranquilidad y de ganas de informarse aún más, porque esto apenas Ujú. es una mini pincelada, una rayita súper delgadita, pero les está dando como esa motivación para educarse. Entonces, yo sé que vos tenés cursos de preparación para el parto, entonces te quería preguntar eso, si le puedes decir a las mamás por si alguna quiere decir, ay, sí, yo quiero llevar el curso con Marilao, ¿cuándo es el próximo? Y bueno, vos me contaste que lo haces más o mes y cada mes y medio, pero entonces contanos cuándo es el próximo. Sí, en el curso exploramos ya como más detalle todo esto, ¿verdad? De qué pasa desde el inicio, qué van Ujú, sintiendo, como las etapas del parto, cómo pueden ir cambiando, qué puedo ver yo en esa mamá diferente, ¿verdad? ujú, Según va avanzando. Y todas estas medidas de confort que hemos hablado como más en detalle, ¿verdad? Vemos masajes, vemos ejercicios, ujú, posiciones, todo como para ya llevarlo más a la realidad. Y todas ujú. las dudas que puedan haber respecto al parto, que es un tema súper amplio, ¿verdad? Los derechos, el plan de parto, todo como lo que hemos ido mencionando, lo vemos como En muy detalle. a fondo, ¿verdad? Ujú, Y pues yo recomiendo que las familias lleven este curso a partir de las 25 semanas de embarazo ok. para que esté un poquito más fresca la información y le puedan sacar más provecho también a los ejercicios y los masajes que se pueden hacer desde el embarazo también, Ujú, ¿verdad? Y pues sí, lo hago, tengo como cursos grupales que son ujú, virtuales y esos son de mes por medio, entonces el próximo es el 1 de julio, luego será en ujú. septiembre y así, ¿verdad? Ok. Entonces hay que nada más estar pendiente como de cuántas semanas tienen y ver cuál les podría funcionar mejor, pero si cada mes por medio hay curso grupal o también hay cursos privados que se pueden agendar en cualquier momento y también, ¿verdad? Entonces, lo que funcione mejor para cada quien, pero es súper bonito para compartir dudas y experiencias, ¿verdad? Ujú, También con otras familias que están pasando por lo mismo, que tienen sus mismos tal vez miedos o preguntas, ¿verdad? ujú. Se siente muy bonito como ver, bueno, no soy solo yo, ¿verdad? Sí. La que está pasando por eso y que está pensando por eso. A mí me encanta como decir que el curso está muy pensado en el acompañante también, porque Ujú, lo que hablamos, ¿verdad? Ya en la labor a la mamá se le va a olvidar la mitad de las cosas, o sea, esa no es la idea, no tiene que estar pendiente de esos detalles, es la otra persona. claro. Entonces, creo que también por lo menos baja mucho como esa ansiedad y, y algo que para mí es muy importante es que nos da otra perspectiva de cómo lo podemos vivir, Ujú, ¿verdad? Que es posible vivirlo de otra forma, aunque no podamos controlar muchas cosas, pero que sí tengo yo en mi control, que puedo hacer para que la experiencia sea más positiva. súper. Entonces, ¿verdad? Es como tomar como cartas en el asunto, ¿verdad? Y poder poner de mi parte para que esto sea una experiencia linda, ¿verdad? Y recibir a nuestro Ujú, bebé rodeado de amor y sintiéndome bien, sintiendo que valió la pena todo el esfuerzo que ujú. hice, ¿verdad? Y que me sentí acompañada y apoyada y que yo como papá o como pareja o familia o persona de apoyo aporté también a Claro. esa experiencia, ¿verdad? Eso es Ujú. súper bonito. También das el servicio de Dula, pero me imagino que este ya está más cerrado. ¿Tenés espacio? ¿No tenés espacio? Sí, yo también los acompaño en la labor, en la Ujú, casa, antes de que se vayan al hospital o a veces también en hospitales privados. Entonces, bueno, eso sí es un poco más limitado porque ujú. pues requiere No te mucha, puedes mucha dividir disponibilidad. en 50. Sí, no, no se puede y a veces pues también la uno como susto que alguna mamá entre en labor, o sea, como que entre al mismo Al mismo tiempo, ¿verdad? tiempo. Cosas Ujú, así. Pero bueno, para este año sí tengo unos pocos espacios en diciembre y en noviembre y en septiembre. Septiembre, noviembre y diciembre hay algunos espacios para acompañar partos. Para el otro año también hay bastantes. súper. Entonces también pueden perfectamente, si tienen curiosidad sobre el servicio, les gustaría, pueden escribirme también, contactarme Súper. y con muchísimo gusto les doy todos los detalles. Gracias, Marilau. A Marilau la pueden contactar en Maternity Life Caring en Instagram. Entonces ahí la pueden contactar. También
publica información importante que sé que a todos ustedes les va a funcionar. Entonces los invito a seguirla, a escucharla en otros o a contratar sus servicios de curso y si es posible de Douglas. Así que Mariela, te agradezco montones el espacio, la explicación y de nuevo yo sé que este episodio le va a dar tranquilidad a muchas futuras familias, no solamente mamás, familias, para este momento tan lindo. Ay, no, gracias a vos por la invitación, me encanta, es un tema que me encanta y siempre es bonito poderlo compartir y pues ojalá que sea, sí, de mucha tranquilidad, de mucha ayuda para las personas que lo vayan a escuchar y que les genere esa paz, ¿verdad? Y un poquito más de tranquilidad en el proceso y Ujú. pues todo lo que necesiten ahí también me pueden contactar. Muchísimo gusto. Muchas gracias y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo con Nutriash.